Quizás. ¿Listo? Bueno, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de a qué hora nos vean, si nos están viendo en vivo o nos van a ver, por videograbación. Bienvenidos a este espacio de micrófono abierto, educación, el camino para incluir, la diversidad. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, él es Juan Carlos Araujo Boyce. ¿Sí está bien correcto? ¿Boyce o Boise? Voice es Boyce, correcto, voice. perfecto. Y bueno, se los queremos presentar. Él es licenciado en literatura dramática, profesor de idiomas, crítico teatral, dramaturgo y traductor. Es un hombre orgullosamente queer, de expresión no binaria, que a través de su portal Entretenia ha logrado colocarse como una de las voces más importantes en el país en materia de crítica teatral. Ha sido profesor de inglés, oratoria y lenguaje corporal para personas con discapacidad a través de la asociación Ojos que Sienten. Actualmente es miembro de la agrupación de críticos y periodistas de teatro ACPT, que entrega reconocimiento a lo mejor del teatro cada año en una ceremonia que se realiza en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Asimismo, es miembro de la muestra crítica en la Muestra Nacional de Teatro, dejando registro de los aconteceres de tan importante evento. Pues bienvenido, Carlos, y también les presento a Carmen, que es la titular de este espacio. Ella es titular, bueno, la primera titular. Cualquier cosa me dices si digo algo mal, por favor, Carmen, de un área de ICF, del área de inclusión y diversidad en ICF México. Carmen es ciega y ya lleva un buen ratito en esta área acompañando y haciendo acciones para incluir la diversidad, para educar a la sociedad, para que quienes desconocemos de estos temas, ignoramos de estos temas y a veces sin darnos cuenta, mm, somos discriminatorios con nuestro lenguaje o nuestro accionar, y de algún modo Carmen está haciendo una gran aportación, un grano de arena, un cambio en la sociedad con este espacio que lo que intenta es concientizar a la sociedad para conocer estas diferencias que muchas personas desconocemos, ignoramos, y dentro de dar a conocer, permitir que haya una mayor inclusión en este espacio. Así que, Carmen, muchas gracias y bienvenida. Gracias, Ahora Rocío. sí que el micrófono es de ustedes. Gracias. Pues bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué es para ti ser un hombre queer y con expresión de género no binario? Primero que nada, Carmen, qué felicidad me da volver a verte. Me encanta que nos reunamos después de tantos años. Y Sí. bueno, es muy importante para mí entender o hacer entender que dentro de las siglas LGBTIQ+, no solo se refiere a lo que es la preferencia sexual. Dentro del espectro de la comunidad LGBTIQ+, yo soy una persona G. ¿A qué me refiero? A que soy gay. Soy un hombre homosexual cuyos afectos y mi enamoramiento es hacia otro hombre. Eso es lo que se entiende dentro de la preferencia sexual. Sin embargo, como ser humano, como ser que vive, yo me identifico mucho más con la letra Q, con el queer, que es una forma de apropiación de una palabra que históricamente fue utilizada para insultar. La palabra queer en inglés es el equivalente a la palabra marica en español, que hoy por hoy, por ejemplo, en España ha sido totalmente reapropiada por la comunidad para describirse a uno mismo.
Entonces, ¿a qué me refiero con queer? A marica. Soy un hombre marica. Soy un hombre que es definitivamente un hombre cisgénero. ¿Qué significa eso? Que soy un hombre con biología de hombre y me identifico como hombre, pero eso no me impide expresarme de la forma en que a mí se me pegue la gana, como dirían en España, con pluma, siendo maricón, haciendo joterías, lo que llamamos siendo absolutamente libre en mi expresión de cómo quiero ser, sin estar atado a todas las definiciones de masculinidad que la sociedad impone. Entonces, queer, la manera más fácil de entender un queer es un unicornio. Es un ser que no está definido por la mitología normal del ser humano. Es aquel que desafía los adjetivos, el que no está atado a una definición, porque puedo ser lo que yo quiera ser. Y eso para mí es ser queer. Ahora, ¿qué es una persona de expresión de género no binaria? Muy fácil. Esto que traigo puesto hoy, esta blusa, está hecha de tela y la tela no tiene género. Yo ahorita traigo puesta una falda. Las faldas no tienen género. La tela con la que está hecha no es hombre o mujer, es tela. Y las telas no tienen género. La sociedad impone esas reglas. El heteropatriarcado impone qué se debe usar por un hombre y por una mujer. Yo no creo en esas reglas. Yo creo en que esto es una blusa, no es una blusa de mujer. Yo no creo que es una falda de mujer, es una falda. Y por lo tanto, mi forma de vestir, de presentarme ante el mundo, es no binaria. No está atada a el hombre o mujer. Yo me pongo lo que se me pega la gana. Me pongo lo que me hace sentir bonito, lo que me hace sentir sexy, independientemente de si es unos jeans y una chamarra de piel o unos tacones de 10 centímetros y una minifalda. Y no por ello soy más o menos hombre, porque mi biología no cambia. Mi pene no cambia por tener puesta ni una falda, ni por tener puesto absolutamente nada. Eso es la expresión de género no binaria. Gracias, Juan Carlos, por mostrarnos lo que es ser un hombre queer y con expresión de género no binario. De verdad, gracias. Bien, ahora, ¿cómo unificas la crítica teatral, la docencia en inglés, el ser escritor con temas de inclusión? Es muy fácil. La inclusión se va a lograr a partir de un punto importantísimo, que es la visibilización. A partir de que existo, soy. A partir de que se me puede ver, soy. Entonces, yo, por ejemplo, en mi trabajo, me presento tal y como soy y me visto como yo deseo verme. Y si alguien cuestiona, por supuesto que lo discuto y lo hablo, pero por supuesto que no está a ser cuestionado. Por ejemplo, dando clases en una escuela donde hay códigos de vestimenta sumamente rígidos, binarios, donde hay un tipo de vestimenta para hombre y un tipo de vestimenta para mujer, yo elijo no seguirlos y elijo representarme como soy, siendo fiel a lo que soy, sobre todo ¿para qué? Para ser visto. No como un acto político, es como un acto de libertad. Y a partir de las conversaciones que se genera esa visibilidad, se está generando la inclusión. Porque efectivamente la persona que se atreve a señalar en ese momento va a ser señalada de vuelta con una sola palabra: discriminación. Aquella persona que cuestiona, que traiga las uñas pintadas, que esté usando tacones, que traiga una falda,
se le regresa ese juicio bajo la palabra discriminación. Como crítico teatral, dentro de mis propias reflexiones en los escritos que hago, hablo sobre estos temas de inclusión, hablo sobre quién soy, por ejemplo, ¿no? Todo es un reflejo de mi ser y es un reflejo hacia el mundo para invitar a conversaciones. ¿Por qué la comunidad LGBT durante tantos años ha sido históricamente atacada, sobajada, discriminada, etcétera? Porque vivimos con vergüenza, porque vivíamos en un closet, porque vivíamos ocultos. Yo, al menos yo no hablo por toda una comunidad, hablo por mí. Claro. Yo repudio el closet y en mi vida volvería a entrar en él. Repudio la idea de vivir con vergüenza. Vivo con orgullo, vivo con la frente muy en alto. Vivo no exponiéndome, tampoco exhibiéndome. Vivo siendo quien soy, orgullosamente. Y es a partir de esa visibilidad que yo entrego que puede empezar una conversación. Y cada conversación que inicia es una oportunidad para lograr mayor inclusión en el mundo. Me deja sin palabras. Genial todo lo que haces, Juan Carlos. Y bien, hablabas de visibilización. ¿Qué haces tú para visibilizar la diversidad, aparte de mostrarte tal cual eres? Yo creo que es muy importante no callar nunca más. Uno de los factores que más mata en este mundo es el silencio. Tenemos que hablar, tenemos que levantar la voz. Cualquier persona con algún tipo de falta de privilegio, y por eso me refiero a toda persona que no esté insertada dentro del heteropatriarcado, todo aquel que no sea un hombre blanco, heterosexual, educado, puede entrar fácilmente dentro de una minoría o dentro de un área de desprotección. Y a partir de eso es levantar la voz. Cuando alguien en una reunión, en algo tan simple como una reunión, se voltea y lanza algún comentario como, es que mi mujer, ¿tú consideras que la persona con la que estás es tu propiedad o por qué le llamamos mi mujer? Porque ella no te dice mi hombre, ella te dice mi esposo, pero tú le dices mi mujer. Y eso es una microagresión de propiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, abrir esas conversaciones desde una reunión hasta, por ejemplo, en una crítica teatral, hablar de una obra, por ejemplo, donde todavía se sigan perpetuando estereotipos sobre la comunidad LGBTIQ+. Ahorita, por ejemplo, en cartelera se acaba de estrenar una obra de teatro cuyo nombre no pienso mencionar porque no le voy a dar publicidad, pero es una obra que se enfoca en mostrar cuerpos de hombres hegemónicos, blancos, exclusivamente en su mayoría de cuerpo escultural, o sea, de un cuerpo de gimnasio, donde el único cuerpo no hegemónico, que es un cuerpo pasado de peso, es utilizado para ser ridiculizado y donde se muestra a la comunidad de una manera muy ofensiva. Entonces, justo, ¿qué hago? De entrada no hablar de ella. No voy a decir su nombre, por ejemplo. ¿Por qué le diría su nombre? ¿Se me explicó? Y sin Sí, claro. embargo, hay obras de teatro en este momento en cartelera, como La Golondrina, que se está presentando los fines de semana en el Teatro Milán, que habla sobre uno de los temas más profundamente importantes de los últimos años en contra de la comunidad LGBTIQ+, que fue el ataque terrorista, porque eso fue lo que fue, un ataque terrorista sobre la discoteca Pulse en Orlando, donde se mató, se aniquiló a más de 50 personas de mi comunidad por el simple hecho de ser.
Y esa obra de teatro ahorita se está presentando. Claro. Y es muy importante darle visibilidad a eso. Entonces, una vez más, esto se une mucho con la segunda pregunta. Tiene que ver con qué estoy haciendo para visibilizar, hablar de ello. Una vez más, nunca callar, jamás volver Muy a bien. callar. Sí, Perdón, disculpa, Carmen. no te preocupes. No, estaba pensando en que quizás como ese se ha invertido, ¿no? Porque tú dices personas de tez blanca, hegemónicos, etcétera, pues son pocos y los demás somos los discriminados. Los Claro, pero el punto La es que minoría incluye a la mayoría. pero la mayoría no tiene el privilegio, no tiene el poder. Y es a partir de que ya podemos levantar la voz, a partir de que existen instituciones gubernamentales que nos visibilizan, que nos dan derecho. En el momento en que yo tuve el derecho de casarme y en el momento en que me casé y firmé un papel ante la ley que me da los mismos derechos de cualquier otra persona casada, en ese momento mi visión del mundo cambió. Y yo desde entonces exijo y levanto la voz. En hoteles, por ejemplo, cuando yo voy con mi esposo, he tenido fuertes altercados por no recibir los mismos derechos o porque se nos exige un código de vestimenta en los restaurantes. Todo eso, una vez más, silencio, nunca más. Callar, nunca más. Bajar la voz, bajar la frente en vergüenza, nunca más. Eso es lo que tenemos que hacer, matar el silencio. Pues este es un espacio para hablar. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué es lo que desde siempre te imaginaste ser y qué transformaste en tu vida para lograrlo? Es muy dolorosa esa pregunta. Es Me lo imagino. profundamente dolorosa. ¿Qué me imaginé ser? Esto. Esto que soy hoy es lo que toda mi vida imaginé. ¿Y qué tuve que cambiar? Todo. Tuve que romper con todo lo que yo era antes. Yo hace 6 años, 7 años, era una persona completamente dominada por el heteropatriarcado, con una homofobia interiorizada profunda, que se vestía únicamente con un pantalón negro, con una camisa blanca, con una corbata y con una chamarra de piel, que se rehusaba profundamente a pensar siquiera en la idea de un tatuaje o de perforarse. Jamás. Eso era una cosa espantosa, donde efectivamente yo me volteaba con miembros de mi propia comunidad, con mis hermanos, hermanas y hermanes, y los insultaba diciéndoles, mira esa jotita, qué horror, mira cómo se le nota. Qué bueno que se le note ahora, que se le note y que se me note y que se nos note a todos. Que tuve que cambiar todo. Tuve que romper con todo lo que yo era antes, con toda mi forma de ser, con todas mis estructuras mentales para poder ser lo que siempre quise ser. ¿Qué? Una jota maravillosa para ser este ser tan libre y tan vivo que soy hoy y que con tanta vergüenza vivió más de 43 años, porque fueron 43 años de mi vida los que yo viví con mucha vergüenza y fue mucha terapia la que me ayudó y fue mi esposo, porque sin mi esposo yo nunca hubiera logrado esto. Yo a mi esposo le debo muchísimo de esto. Fue a que tuve la capacidad de bajar históricamente más de 60 kilos. Yo era un hombre obesísimo, era un hombre de 135 kilos, talla 48, que logró bajar de peso, que vivía con una terrible gordofobia y que a partir de que yo de niño era gordófobo, en la adolescencia se transformó en homofobia. Y entonces yo me odiaba por todos lados. Me odiaba por ser gordo, me odiaba por ser gay, me odiaba por todo. Y si te odias a ti mismo, difícilmente puedes amar a alguien más. Claro. Primero tienes que amarte a ti mismo.
¿Y en qué momento realmente empecé a amarme a mí mismo? En el momento en que empezó Juan a ser realmente Juan. A ser este ser libre de etiquetas, pero sobre todo libre de miedos, que todavía tengo, ¿eh? Esos no se van a ir nunca, pero cada vez convivo mejor con ellos. Pero efectivamente, esto para mí es esencial. Para mí es esencial el poder haber roto con todo ese pasado. Entonces, en verdad, rompí con todas mis estructuras, todas, para poder ser este unicornio. Genial. De verdad que sí, yo también soy partícipe de tu transformación, de cuando te casaste, de lo contento que estabas, y realmente pues sí ha sido un cambio de un Juan Carlos, pues no lo sé, pero ahorita te siento más auténtico, más libre, más tú. Tú efectivamente, Carmen, tú sí conociste a ese hombre muy gordo de corbata, camisa y pantalón. Tú sí lo conociste. Sí, maravillosa tu transformación. Bien, ¿de qué manera y con qué acciones desafías al sistema en temas de inclusión? Una vez más, levantando la voz. Yo llego a un hotel y me dicen, disculpe, pero no puede entrar porque se tiene que poner pantalón. Efectivamente, una vez más, las leyes han cambiado, el mundo ha cambiado. Y efectivamente es decir, no, porque soy no binario. Y atrévete a decirme que no. Atrévete, por favor. Es más, te lo pido. Dime que no puedo. Nada más permíteme primero, prendo la cámara y hago un live. Permíteme que me digas que no y ahorita mismo lo pongo en redes sociales. Por favor, dime que no, para que yo poste que tu cadena de hoteles discrimina. Atrévete. Genial. ¿Cómo? Literal, o sea, yendo al trabajo y diciendo, por cierto, voy a venir en falda. Sí, pero es que, ¿a qué nos estamos enfrentando? Porque ten mucho cuidado con lo que digas, porque lo que digas se va en contra de políticas de inclusión dentro de este país. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente antes el sistema estaba perfectamente diseñado en nuestra contra, pero desde que apareció la palabra inclusión, no solo dentro de la sociedad, pero también dentro de la ley, ya no nos pueden callar tan fácil. Wow. Porque efectivamente antes hablábamos de tolerancia, palabra tan horrenda. Yo no necesito que nadie me tolere. Claro. Yo no necesito ser tolerado. Yo existo y vivo. Entonces, ¿cómo enfrento a la sociedad? Una vez más, no callándome, saliendo a las calles el día de la marcha y levantando mi voz y mostrándome tal cual soy. Una vez más, no teniendo vergüenza, no apenándome, no bajando la cabeza. Ajá. Es sumamente importante eso, ¿no? Todos y cada uno de nosotros tenemos que vivir con orgullo de ser quienes somos. Y eso, de verdad, es una revolución. Una sola persona levantando la voz en su trabajo, una sola persona, ya es una revolución. Un gran ejemplo de ello, gran ejemplo, una cena de Navidad. Una cena de Navidad que va a suceder en uno de los clubs más exclusivos de esta ciudad, con códigos de vestimenta sumamente rígidos. Yo estoy en la lista de invitados a esa cena de Navidad. ¿Qué se va a hacer? ¿Se me va a prohibir la entrada? Porque yo nunca, y que quede claro, nunca voy a volver a usar una corbata. Nunca voy a volver a usar una camisa y un traje si no es a mi manera, si no es a mi forma, representando quién soy. ¿Qué se hizo? En ese momento era una fiesta de un lugar donde trabajo. Y efectivamente hay tal nivel de respeto hacia mi ser
que se habló de eso con el club. No yo, las personas de la empresa en la que trabajo. Se les avisó que una persona de expresión no binaria y su esposo Mar, por favor. iban a llegar y que no había manera de que se le negara la entrada. Que quede claro, ese es un ejemplo donde yo no hice nada. Yo lo único que hice fue ser. Pero mi ser permitió que otras personas abrieran la conversación en un club sumamente privado. Nos damos cuenta de la cadena. Es un gran ejemplo, porque ahí lo que estamos viendo es cómo la cadena de inclusión lleva a crear olas de cambio. Eso es importante. Que yo no generé el cambio per se. Yo simplemente por ser y estar en un ambiente incluyente, crea una ola de acciones hacia la inclusión en lugares donde históricamente la discriminación es lo que manda. Entonces ahí es donde vemos las olas del cambio. Exacto, muy bien. Y qué bueno que ya tengamos un marco jurídico que nos proteja y a ponerlo en práctica, a usarlo, como dices, a ya no callar más. Y a propósito de esto, ¿qué acciones te resultan molestas u ofensivas de algunas personas que sin embargo la sociedad cree que no son así? En mi caso, por ejemplo, cuando he ido algunas veces a pagar el teléfono con mi hija, no se dirigen a mí, sino que se dirigen a mi hija y le dicen, siéntela y vaya usted y pague. Y yo le digo, no, gracias, pero yo estoy así bien y yo voy a pagar con tarjeta. Pero en primer caso, o sea, pareciera, ¿no?, que la chica es amable, y sí lo es, pero me está ignorando, me está invisibilizando. En tu caso, ¿qué pasa? Las microagresiones existen en todos lados. Uh-huh. Qué incómodo es estar en un casillero de hombres, en un gimnasio, en los lockers de un gimnasio, y estar oyendo conversaciones que van sobre, ¿qué onda? Ay, pinche maricón, pinche puto, ya pasó esto, seguro te la metieron, no sé qué, no sé qué. Profundamente desagradable. Claro. Ellos están bromeando, pero esas bromas a mí me insultan profundamente. ¿Qué hago? Yo no los voy a confrontar. Yo simplemente me voy a la recepción, a la administración del gimnasio y digo, perdón, pero necesito que en los casilleros ustedes pongan un aviso donde este tipo de lenguaje no es bienvenido. Y lo he hecho. Y se ha hecho. ¿Qué sucede? Que las palabras tienen poder. Tanta gente discutiendo por una E. Todos tenemos derecho a existir y a ser representados. ¿Por qué diablos a una persona que se llama Rodrigo Rigoberto y que a él le gusta que le llamen Rodrigo, como por qué le dirías Rigoberto? Eso sería un insulto, sería una agresión. Entonces, si alguien te pide que por favor te refieras a él como ella, ¿por qué te negarías? Eso es un ¿por qué? Porque es un atentado a tu privilegio. Por ejemplo, puto. Puto es la palabra que yo podría escuchar antes de morir. Porque muchos y muchas de mis hermanos y hermanas han muerto antes escuchando la palabra puto. Pero hay que gritarla en un estadio. ¿Cómo no? 100,000 voces tienen el derecho a gritar puto. No, no tienen el derecho. Porque esa palabra mata. Tenemos el derecho a cambiar las cosas. Oye, nos invitaron a una fiesta, pero es que va a haber niños. Y, o sea, ¿cómo qué significa eso? O sea, ¿qué esperas que haga? ¿Que me ponga un pantalón y una camisa? O porque tú lo que me estás pidiendo es que me cambie de ropa, pero tú lo que estás haciendo es enseñándole a tu hijo y discriminar. Entonces, o sea, vivimos con una cantidad gigante de microagresiones basadas una vez más en el heteropatriarcado.
donde no nos damos cuenta que todas estas bromas machistas sobre la sexualidad tienen que acabar. Porque efectivamente, yo, con las uñas pintadas, con una falda y con tacones, caminando por la calle, soy más hombre que aquellos que andan diciendo la palabra puto a derecha y izquierda. Yo soy muchísimo más hombre que ellos dentro de ese sistema heteropatriarcal, porque yo tengo los huevos de ser quien soy. Me encantaría saber si ellos están ejerciendo ese mismo privilegio. Entonces, efectivamente, esas microagresiones existen todos los días. Bajo el techo de, es broma. Tu broma no es graciosa. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Nada más antes me callaba, pero nunca lo fue. Tus bromas sobre ser gay, sobre ser joto, sobre ser un maricón, nunca fueron chistosas. Nada más antes me daba vergüenza no decirlo. Eso es importante. Claro, ganarse el respeto y bueno, y que nos respeten, ¿no? A todos por igual. Efectivamente. Todos valemos muy bien. En un mundo ideal, ¿cómo sería entonces el trato de la sociedad hacia tu comunidad, Juan Carlos? Exactamente igual al de todos. Así de fácil. No quiero un trato mejor, no quiero un trato peor. No quiero ser diferente, no quiero ser especial. Soy un ser humano como lo es Rocío, como lo es Carmen, como lo es Ricardo, como lo es Sebastián, Fernando, María, Tania. ¿Cómo debería ser un trato en un mundo perfecto? Un lugar donde todos podemos ser, donde todos podemos salir a la calle y no tener miedo de que nos maten. Hoy en México somos uno de los primeros países en nivel de asesinato de personas trans. Y mis hermanas, hermanos y hermanas trans deberían de tener el derecho de salir a la calle y de tener relaciones sexoafectivas sin temor a que los y les maten. Eso es vital. ¿Qué sería ideal? Claro. Un mundo donde no hay miedo por ser. Eso es lo que es vital entender. Que a mí hay gente que me quiere matar porque soy. No es Claro. porque haya hecho algo, no es porque diga algo, no es porque haga algo, es por el hecho de que respiro. El simple hecho de que respiro ya está mal. Y por eso merezco morir. Gracias, Iglesia Católica. Tú has hecho mucho para que eso suceda. ¿Qué debería de pasar también? Y efectivamente, y sí lo digo con mucha rabia, debería la Iglesia Católica de cerrarse el hocico y empezar a predicar mucho más el amor y mucho menos el odio, porque la Iglesia se ha encargado de propagar el odio contra mi comunidad. Muchísimo. Y he estado en muchas ceremonias donde yo he sido testigo de cómo en las misas se habla con homofobia. Y de hecho, en más de una he levantado la voz. Entonces, efectivamente, ¿cómo es un mundo ideal? Es un mundo donde la gente puede salir y ser sin miedo a ser discriminado, violentado o asesinado. Un mundo donde la educación está a favor del amor y a favor de la inclusión, no a favor del odio, de la separación, de la segregación, de la discriminación. Eso, para mí, es un mundo ideal. Genial. Ser sin miedo a ser, sería la síntesis, sintetizado, Totalmente, ¿no? totalmente, Muy bien, absolutamente. gracias. Y por último, pues está muy rica la charla, de verdad, muy ilustrativa, muy profunda. Percibo el sufrimiento de tu comunidad y de verdad que, pues esto, como dices, no tiene que seguir así. De alguna manera se tiene que terminar la criminalización de la comunidad LGBTQ+.
perdón si no lo digo bien. No te preocupes. Y por último, qué nos está faltando entonces como sociedad para alcanzar ese mundo ideal? Educación, Claro, mucha educación. Nos falta mucha educación. ¿En qué sentido? La gente, hoy por hoy, una persona de 70 años, de 60 años, incluso de 50 años, puede que cambie su forma de ver el mundo y que se deconstruya. Puede que no. La resistencia al cambio es enorme, gigantesca, sí, ¿no? De verdad es impresionante cómo uno puede tener una plática con una persona de 50 años y que siga defendiendo el usar la palabra puto en un estadio. Es desgastante. Es una pelea que ya perdí. Y sin embargo, por ejemplo, te puedes encontrar con una persona en sus 70s que perfectamente puede entender y que puede amar y que puede abrazar a la comunidad. El ejemplo perfecto siempre lo voy a usar con una sola persona que para mí es mi mundo entero, mi mamá. Cuando yo decidí dar el primer paso hacia la libertad, fue pintarme las uñas. Ese fue mi primer paso. Y yo decidí entrar a un salón de uñas que estaba por mi casa y entro y estaba mi mamá haciéndose las uñas. Ay, hola, mijito. Hola, ma. Yo paralizado, obviamente. Ay, ¿seguro me viste porque estabas pasando y decidiste venir a saludarme? Y una vez más, ¿qué haces? ¿Te callas? ¿Bajas la cabeza? No. Le dije, no, ma, me vine a hacer las uñas. ¿Cómo? Sí, me quiero poner gelish. Qué bueno, mijito, porque hoy es 2 por 1, yo te lo invito. Ni siquiera bravo. cuestionó, no cuestionó, no preguntó, solo aceptó. Porque soy su hijo, hay muchas madres que no lo hacen. La primera vez que yo compré unos tacones, la primera vez que me puse una falda, ella no cuestionó, solo acepta. Ya lo dijiste, educación y aceptación es lo que Y nos en falta. ese, y en ese sentido, justo las generaciones más jóvenes, ¿no? Sí, Queremos pensar que las generaciones más jóvenes son la esperanza. El problema es que las generaciones más jóvenes están siendo educadas todavía por personas homófobas. Están siendo adoctrinadas, porque esa es la palabra. Están siendo adoctrinadas por una iglesia. Están siendo educadas dentro de un sistema que todavía permite el bullying en la escuela a niños que son afeminados. El índice de suicidio adolescente entre las personas LGBTIQ+ es altísimo por bullying. Entonces, necesitamos educación. Necesitamos educar a las generaciones más jóvenes, claro, pero tenemos que empezar a educar con respeto. Pero una vez más, eso solo se va a lograr con algo que ya empezó y que va a seguir: visibilización. La visibilización va a crear la normalización. A medida que yo veo más, normalizo más. A la medida en que yo veo a dos hombres besándose en la calle, es cada vez más normal y cada vez dejo de juzgarlo y simplemente es. Y a partir de eso es que vamos a dejar de usar esa muy imbecílica idea de, es que los niños ¿qué? A los niños lo único que hay que enseñarles es amor, y que el amor se presenta en muchas formas. Es que, ¿qué van a pensar los niños? ¿Qué van a pensar los niños? Que tú eres una persona que discrimina, que tú, su madre, eres una homófoba. Eso es lo que los niños van a pensar, porque tú les estás enseñando a odiar, no yo. Yo les estoy mostrando otra forma de amar. Entonces creo que por ahí es vital el camino.
Claro. Muchas gracias, Juan Carlos. No, gracias a ti, Chio, Carmen, gracias. ¿hay algunas preguntas del público? Del público, sí hay dos. Una es, ¿qué le dirías a las personas que forman parte de la comunidad LGBTQ+, y que por miedo o por alguna limitación, en cuanto a creencias, guardan silencio? Es muy difícil pedirles a las personas que alcen la voz si no están listas. Yo no me atrevería jamás a decirle a una persona que vive con miedo a que salga y que levante la voz, porque cada uno tiene su propio camino. A mí me tomó 43 años empezar a salir de ese segundo closet. ¿Qué les puedo decir? Que afuera del closet es mejor. Que el closet es un lugar muy oscuro. Es muy feo ese closet. Afuera hay un arco iris de muchos colores esperándolos. Hay una libertad increíble. Te recuerdan que la vida es mía. La vida que estoy teniendo ahorita es la mía. No es la de mi mamá, no es la de mi familia, no es la de la sociedad. Es la mía. Y yo tengo derecho a vivir mi vida en mi mejor expresión, siendo el unicornio más único que quiera ser. Único. No quiero ser el más bello, no quiero ser el más perfecto, no. Quiero ser único, porque solo hay uno de yo. Yo solo soy uno. Y no hay otro como yo. Y como tú, no hay otro. Y tú tienes derecho a ser, pero a ser en tu máxima expresión. Hay 4 emociones básicas en el ser humano: la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. La alegría, la felicidad te lleva hacia arriba. La tristeza te lleva hacia abajo. El enojo te lleva al frente. El miedo te lleva hacia atrás. Y no podemos seguir yendo hacia atrás. No podemos vivir con miedo. No debemos de vivir con miedo. Tenemos que romper a pedazos, en 1.000.000 de pedazos, el closet. Destruirlo por completo. Porque afuera del closet es muy bello. Porque yo, en mi camino, en mi forma de ser, solo yo descubrí que con una falda, con unos tacones, con mis uñas pintadas, con mis aretes, con mis tatuajes, con mi barba de candado, soy muy feliz. Y que antes la manera en que estaba vestido era un disfraz. El disfraz eran los pantalones, la camisa y la corbata. Eso era un disfraz. Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene sus procesos y hay que respetarlos. Solo puedo decirles que afuera es más divertido y es más libre y es más colorido. Tiene todos los colores del arco iris. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, ya respondiste las preguntas, entonces, no sé si quisieran dar algún comentario de cierre para las personas que nos están viendo, algo que falte decir. Yo lo que quisiera decir para terminar, para cerrar un poco, es: respetemos no a la comunidad LGBTIQ+. Respetemos, punto. Respetemos. 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 No podemos hablar a partir del juicio. No podemos hablar desde el privilegio. No podemos hablar a partir de levantar un dedo acusatorio. Yo no soy superior a ti, pero tú no eres superior a mí. Todos somos iguales en el término de biología. En el término de biología, todos somos seres humanos
y como tal, todos tenemos derecho a existir. Me parece que es vital que dejemos de hablar de los demás. Hablar del cuerpo de los demás no se puede hacer nunca más. Que una persona esté vieja, que una persona esté gorda, que una persona sea afeminada, que una persona sea ciega, no es mi tema de conversación. Dejemos de hablar de los cuerpos de los demás. Dejemos de hablar de la forma de expresión de los demás. Al menos no como un entretenimiento en el café. Dejemos de viralizar la mierda. Perdón, yo nunca pregunté si podía hablar como hablo, pero yo soy muy majadero. Pero insisto, respetemos, respetémonos, respetémonos, respetémonos. Para mí eso es vital. Perdón, hay otra pregunta y sí me gustaría hacerla rápido. Dice, Claro que sí, Rocío. pregunta Antonio Simancas, ¿qué crees que podemos hacer los coaches profesionales por la comunidad LGBTQ+? Me parece que hay una gran oportunidad para el coaching en temas de inclusión. O sea, creo que hay un gran tema en cuestiones de inclusión. Hay tierra fértil para ir a todas las empresas de este país a enseñar temas de inclusión, ¿no? Recientemente tuve conocimiento de una persona trans que entró en un proceso de selección en un banco, en uno de los bancos más importantes de este país. Y la gran pregunta sobre si se le contrataba o no, no tenía nada que ver sobre sus capacidades profesionales, sino ¿a dónde va a ir al baño? Perdón. ¿Qué te importa a dónde una persona va a ir a orinar y a defecar? Porque eso es lo que la gente va a hacer al baño, defeca y orina. Entonces, ¿a dónde entra una persona a defecar y orinar? ¿Por qué tendría que ser un tema? Entonces, me parece que para los coaches hay una enorme oportunidad de, incluso de negocio, ¿no? O sea, yo en verdad creo que hay una gran oportunidad de empezar a hablar en empresas en temas de inclusión, diversidad, romper tabúes sobre el binario. Tenemos que dejar de hablar de hombres y mujeres a nivel profesional y hablar de personas, me parece, ¿no? Donde efectivamente hay una cantidad de derechos laborales en empresas que todavía no se dan a parejas del mismo sexo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué en una empresa habría derechos, por ejemplo, un seguro, ¿no? Un seguro de gastos médicos? Porque a mi esposo no se le habría de dar. Sí se le da a las esposas de hombres. Por ejemplo, ¿no? Este tipo de puntos me parece que sí sería importante en el tema de coaching, ¿no? A nivel empresarial. Y a nivel personal, o sea, si estamos hablando de un coacheo personal, me parece que hay una gran oportunidad para cuestionar a la gente cuáles son tus discriminaciones, cuáles son tus juicios. ¿Es relevante o no es relevante en 2023 que un famoso sea gay o no? O sea transexual, o intersexual, o asexual, o bisexual. ¿Por qué lo que sucede en la intimidad? ¿Por qué lo que sucede con nuestras vaginas, nuestros penes, sigue siendo un tema de interés para los demás? Tendríamos que cuestionarlo y creo que en ese sentido discutir con una persona tus discriminaciones, tus juicios, tus odios, tus microagresiones. Creo que todo eso es tierra fértil para crear una mejor sociedad. Pues muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio y por el tiempo, por todo lo que compartes para el público que nos está viendo y estará viendo la grabación en las diferentes redes sociales de ICF México. Carmen, te doy la palabra. Sí, pues de nuevo agradecer a nuestro querido Juan Carlos
Y bueno, gracias por tu valor, gracias por mostrar todo el sufrimiento de tu comunidad, pero sobre todo por esa visión que tienes, ¿no? De, como es de respetarnos entre nosotros, de respetarnos a nosotros mismos para generar respeto afuera, porque si no nos respetamos a nosotros, pues cómo vamos a hacer que nos respeten, ¿no? Y a salir, como dices, a no quedarnos encerrados, sino a mostrarnos tal como somos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes siempre por abrir espacios. Cada espacio que se abre es una promesa de cambio. Cada espacio que se abre para hablar de estos temas es una oportunidad para un mundo mejor. Si con esta plática una sola persona ha abierto un poquito su visión a la comunidad LGBTIQ+, y en sí a cualquier minoría, a cualquier persona que pueda ser sujeto de discriminación, gracias por hacerlo posible, porque yo solamente comparto una experiencia, pero para yo poder compartir una experiencia, se necesita que se abran estas puertas. Así que gracias a ustedes, de verdad. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nos vamos, bueno, despidiendo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Carmen. Y bueno,